Rige el paro de transportes en todo el país. Vamos a estar hablando ahora con Beto Pianelli, secretario general de los Metrodelegados. ¿Qué tal, Pianelli? Buen día, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bueno, ¿cuál es la situación de este paro de transporte que está rigiendo en todo el país? Bueno, el paro se está haciendo con total tranquilidad en todos los sectores que están convocando, que no solamente son sectores del transporte, también sectores estatales, en la educación, y ahora al mediodía va a haber una serie de lugares donde se van a realizar protestas, ollas populares, cortes, con organizaciones sociales que no tienen la posibilidad de Ujú. hacer un paro, pero que se van a sumar a esta protesta de la manera en la que pueden, ¿no? Ujú. ¿Por qué, dado que es un paro que abarcó a todo el transporte, que una mesa del transporte que estuvo detrás de su organización, en este caso no pararon los colectivos? ¿Qué explicación se encuentra eso? Que a su vez anunciaron un paro para mañana. Y bueno, la verdad que cuesta encontrar alguna explicación, Ujú. habría que preguntársela a la UTA o a Roberto Fernández. Eh, la verdad que si había un momento para realizar una medida de protesta que unificara todos los pedidos, los de los diferentes sectores y que tenga algún tipo de contundencia, porque hasta ahora lo que hace demostrado de que si uno va en forma individual a intentar hablar con el gobierno, tratar de discutir, obviamente es un gobierno que no habla con nadie, era el día de hoy, no mañana. Y si Ujú. hubieran dicho que necesitaban hacer mañana, no hubiera habido problema en cambiar el paro y hacerlos todos mañana. La verdad que es inexplicable. Hoy hablaba con un colega tuyo que me decía, escuchaba a dos personas diciendo no entiendo esto, digo yo tampoco. La verdad que yo tampoco. Ujú. Bien, ¿qué responde a lo que está diciendo el gobierno? Cito una frase del secretario de Transporte de Franco Mojeta, hablando de los sindicalistas que impulsan este paro, dice, son los jinetes del atraso, son los pilotos de un tren fantasma que no quieren perder sus privilegios. ¿Qué reflexión le merece esa declaración del secretario Mojeta? Bueno, acá los que están no perdiendo sus privilegios, no los pierden, sino al revés, agudizándolo, son los grandes grupos concentrados económicos, ¿no? Ujú. Entre lo que supo llamar el presidente de la República en su momento, la casta política. Digo. Y lo que estamos presenciando la gran mayoría de los argentinos es una gran estafa, porque este gobierno gana las elecciones diciendo que no iba a generar un ajuste masivo, sino al revés, iba a generar un ajuste quirúrgico a un sector muy determinado que era la casta política, y después, apenas que asumió, esa casta política es la que llevó al gobierno, como al subsecretario de Transporte o algunos personajes que son un poquito más conocidos, que claramente son los fieles representantes de la casta política, como Patricia Bullrich, como Sturzenegger, como el Toto Caputo, ¿no? Tipos que han participado de todos los gobiernos, que se han dedicado a parasitar y a vivir de todos los gobiernos que en realidad han hecho ajustes muy profundos sobre los sectores populares. Hoy los trabajadores en general estamos viendo una situación casi desesperante, eh, esa es la palabra, muchos perdiendo su fuente de trabajo, otros viendo de qué manera se reduce su poder de consumo, Ujú. otros lugares con expectativas magras sobre lo que va a pasar en el futuro. Digo, ha caído la economía de una manera exponencial y los únicos que están de fiesta, con algunos matices, pueden ser, como recién decía en la nota anterior, lo decías y lo comentabas, son los grandes grupos concentrados, los monopolios, que de argentino no tienen nada, porque la gran mayoría, como el grupo Techin, eh, tienen su sede en Hamburgo, no tienen su sede en Argentina. Ujú. Es decir, utilizan las rutas, utilizan los transportes de los argentinos, que pagamos entre todos, pero tributan en otro planeta, en Ujú. otro país, o en paraísos fiscales, ¿no? Bien. Ellos son los que están de fiesta, los que están haciendo un saqueo monumental en el país, y un saqueo y querer quedarse con las inversiones que han hecho todos los argentinos, como el caso de Aerolíneas, donde la recibimos sin aviones y ahora pusimos una aerolínea que venía dando ganancias y la quieren regalar, o como el Belgrano Cargas, o como ARSAT. Ujú. Digo, estamos hipotecando el futuro de nuestros hijos, y aquellos como nosotros que tenemos posibilidad de protestar, lo estamos haciendo. Para aquellos que viven en la calle, que ya hoy
no tienen ninguna posibilidad o que van a vender tortilla a una estación que no tiene posibilidad de protestar, puedan sumarse de alguna manera para expresar el repudio a esta estafa política y económica que está llevando adelante este gobierno, ¿no? Bien, ahora, este gobierno, si hay algo que no se le puede negar, es que está, digamos, metiéndose con algunos temas que ningún otro gobierno se había metido, por lo menos empezar a revisar algunas cosas que todos los gobiernos, sin excepción, habían pasado por alto. Le pregunto específicamente, Pianelli, por la organización sindical, por sindicatos que tienen las mismas autoridades hace 30 o 40 años, digamos, personas eternizadas en esa conducción. El gobierno de Milei también va hacia eso. En ese caso, ¿usted qué visión tiene? ¿Qué opina que los mismos dirigentes con también la administración de grandes negocios vinculados a la salud, por ejemplo, sigan dirigiendo organizaciones gremiales hace décadas? ¿Qué visión tiene de eso? Miren, primero que no es el primer gobierno. Yo desde que, miren, tengo casi 58 años, yo este discurso de los empresarios que hace 50, 60 años manejan la UIA, manejan el grupo de los 8 en algún momento, todo un montón de grupos, los de grupos concentrados, como un expresidente le llamó el Círculo Rojo, que lo viene manejando de hace rato la Unión Industrial o la Federación, las patronales agrarias, vienen hablando de los sindicalistas hace como mínimo 50 años. Pero en realidad no dicen de que ellos hace 50 años que manejan las empresas, que manejan y que manejan. Bueno, eso es natural, Pianelli, son los dueños de las empresas, digo, no las van a regalar. Lo que no es natural es que la misma dirigencia esté al frente de las organizaciones 50 años. El dueño de la empresa pero es el dueño de la empresa. Si la gente lo vota, la pregunta es si la gente lo vota, como cuando se eligen las autoridades de la Unión Industrial, los diferentes empresarios lo votan. Pero hasta la Unión Industrial sabe las peleas internas que hay, la renovación que hay. Digo, hay distintas listas y van cambiando. Las mismas personas, 40 años también, dirigiendo un sindicato. No, en los sindicatos también, no se crean, los sindicatos también pasan. Hay elecciones de delegados cada 2 años, hay elecciones en los sindicatos cada 4 años. Pero son los mismos secretarios generales en los gremios principales, Pianelli, usted lo sabe. Los gordos de la CGT, los Cavalieri, los Moyano, no están dirigiendo su gremio desde los años 80 y 90. Pero porque la gente lo vota. Usted tiene que ser respetuoso de lo que vota la gente. La gente vota eso. Si usted me dice que no hubiera elecciones, podría tener razón. Ahí necesitamos de que haya democracia sindical, pero cuando hay elecciones y la gente lo vota, tiene el derecho de votar al que quiere. ¿Por qué le va a imponer porque no le gusta? Porque en este momento al empresario no quiere imponer nada. Yo digo, a usted le parece bien porque digo también, usted sabe, como pasa en la política, digo, si tengo todo el poder va a ser más fácil que me reelijan, ¿no? Imagínese, por ejemplo, los gobernadores que se reeligen en algunas provincias argentinas y que se reeligen muchas veces, y bueno, es mucho más sencillo. ¿No cree que ahí algún grado de modificación tendría que haber? Perdón, yo no soy gobernador, ni voy a opinar en este momento, si sería otra nota, no tengo ningún problema en dar mi opinión sobre lo que opino de la Realpolitik. Por ejemplo, una persona como Sturzenegger, que estuvo en el gobierno de Menem, en el gobierno de la dictadura militar que está acá, y no lo votó nadie, y sigue siendo el que decide los futuros de toda la nación, o una señora como el Toto Caputo, que no ha dado explicaciones de la deuda gigantesca que tomó en el gobierno anterior, hoy sea el que maneje la finanza de este país. La verdad que es fácil, porque ahí ni siquiera necesitan que lo voten. Los empresarios, como lo decía recién en la nota anterior, han colocado, porque lo colocan ellos en el gobierno, a determinados políticos. Está bien, pero yo le pregunto por los sindicalistas y usted me responde sobre los empresarios. Yo le pregunto por los sindicatos. Digo, no, usted no ve. La pregunta sería la siguiente. Hay una ley de asociaciones sindicales. Está bien, pero digo, no cree que esa ley debiera ayornarse de alguna forma. No cree que en ese plano haya necesidad de hacer alguna reforma. La ley de asociaciones sindicales promueve, por ejemplo, que haya sindicalistas en sus mismos cargos durante 40 años. No promueve promueve democracia sindical, tiene obligatoriedad. Nosotros somos un sindicato que tiene 10 años, por ejemplo.
15 vamos a cumplir. Pero está 15 claro, años. pero digo, Somos un sindicato dejo nuevo un y lo costado hicimos los bajo esta ley. metrodelegados que son un caso particular. Usted entiende de qué le estoy hablando y de quiénes les estoy hablando. Digo, en ese caso, ¿no cree que hace falta algún grado de reforma? Manteniendo, por supuesto, la decisión del trabajador de elegir a las autoridades de su sindicato. ¿No hace falta ahí algún grado de renovación? Mire, yo lo que creo que lo que la gran mayoría de los argentinos está queriendo hoy es llegar a fin de mes. Cuando la canasta familiar, dicho por el propio INDEC, para no tener una canasta de pobreza es de 1.500.000, yo no quiero ser irrespetuoso, pero le preguntaría a todos los que trabajan ahí con usted si alguno llega a la canasta familiar o estamos todos bajo la canasta de pobreza. Me parece que la preocupación de los argentinos es que no queremos más despidos, la preocupación de los argentinos es que no queremos que se nos siga empeorando el poder adquisitivo, que la preocupación de los argentinos es que cuando salimos a la calle pasamos por arriba de personas que viven en situación de calle como nunca hemos visto en nuestra historia. Esa es la preocupación de los argentinos. Lo demás, yo no tengo problema en seguir discutiéndolo. Bien. Sobre los empresarios, sobre los políticos que entran por la ventana del gobierno, siempre son los mismos. Todo eso lo podemos discutir, no tengo ningún problema. Está claro. Yo le preguntaba por los gordos de la CGT, pero si no lo quiere hablar, no hay ningún problema. Le quiero hacer una pregunta más, Pianelli. ¿Qué va a pasar? Me llamó por el paro, no por los gordos de la CGT. Listo. Si no, hagamos un programa, yo no tengo problema. La semana que viene hablamos sobre los sindicatos, no tengo ningún problema. Bueno, vamos al paro. En el día, la adhesión, punto 1, la adhesión es total, digamos, hoy no va a haber subtes prácticamente en ningún momento del día. No va a haber subte, no va a haber aviones, no va a haber ferrocarriles, es decir, no va a haber, tampoco hay paro, no va a haber trabajadores en el Estado, va a haber protestas al mediodía, va a haber cortes para aquellos que hoy no tienen la capacidad como nosotros de poder hacer un paro, porque ya perdieron su trabajo, porque muchos viven en la calle, porque no tienen dónde comer, va a haber ollas populares, 500 ollas populares. Y para mañana, en todo el país se van a expresar de esa manera. Y para mañana todos esos sectores van a trabajar y no va a haber colectivos, va a ser así. No tengo la menor idea de lo que va a hacer el sindicato de los colectiveros, porque la verdad esperábamos que pare hoy. La verdad que lo que va a hacer mañana, no sé, dicen que tienen una reunión, yo dudo, si no lo hicieron hoy, que lo hagan mañana, pero bueno, desgraciadamente lo que sí, nosotros mañana vamos a volver a trabajar y nos juntaremos en la semana para discutir de qué manera continuamos para profundizar esta protesta, ya que del gobierno lo que recibimos son persecuciones, lo que recibimos son amenazas, lo que nos recibimos es no diálogo, sino al revés, hechos que generan violencia en la sociedad, ¿no? De acuerdo, muy bien, Pianelli, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes, le mando un abrazo. Allí Roberto Pianelli, el secretario general de los metrodelegados, contando un poco qué es lo que está pasando con este paro de transporte que se lleva a cabo hoy en la Argentina, que insistimos, mañana va a tener una segunda parte con el paro que hasta el momento tiene en marcha la UTA, el paro exclusivamente para los colectivos. Hoy, allí lo explicaba Pianelli, no hay subtes, no hay aviones, no hay trenes y por supuesto hay adhesión de otros gremios que también están en un estado de protesta y desde luego se suman a la medida. Hablamos de